unas uñas, hace que la hoja verde, cuando están en la ponchada, se forman grumos, ¿no es cierto? Entonces, para desenredar eso, esto, ¿no es cierto?, lo desenvuelve, vamos a decir, los gatos. Y además, en esta parte, vamos a decir, acá ustedes pueden ver, casi que ni se nota, ¿no es cierto?, el recorrido. Ni se nota el recorrido. Así nomás el recorrido. Una vez que esa hoja verde, ¿no es cierto?, cae acá en esta cinta, se traslada acá y se va como una tolva ahí arriba. Ese sería el primer paso. Esto se regula en altura aquello para dejar pasar una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de hoja verde, porque si se hace pasar más cantidad o menos cantidad, resulta que después el sapecado o sale muy quemado o sale crudo. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, se hace una regulación de la altura, de la cantidad de hoja verde que tiene que caer acá. Ese sería el primer paso. Bueno, aquí en este sector se hace el fuego, donde se procede el sapeco, o sea, esa hoja que ustedes ven verde tiene que pasar a través de una llama. Esa llama más o menos tendrá alrededor de 1 metro o 1,5 metros, y la temperatura de salida de calor ronda entre los 600 a los 800 grados. Entonces, ¿qué pasa? Esa hoja, al pasar por esa llama, desaparece la humedad que tiene, porque la hoja tiene agua. Entonces desaparece la humedad y lo que nosotros le llamamos el sapecado. Sería el primer paso, ¿cierto? De allá al sapecado. Si estuviera funcionando, realmente el señor no podría sentarse ahí, ¿no? Por el calor, ¿no? No, ahí se puede sentar tranquilamente. No, pero por el calor, si hubiera estado... Se siente el calor acá, ¿viste? Generalmente la mayor parte del calor va para allá. Pero bien. se siente igual acá, se siente igual el calor. Bien, bien. Bueno, una vez, ¿cierto?, que va pasando esa hoja verde a través de la llama, se produce el primer sapecado. Ustedes me van a decir, ¿cómo esa hoja verde puede trasladarse en este tubo, en esta tambora, que generalmente no tiene desnivel? Si ustedes lo ven, es parejo. Pero ¿qué pasa? Adentro tiene unas aletas, son aletas que están separadas. Entonces, a medida que va cayendo la hoja verde, se va trasladando sola. Va cayendo ya en una cinta transportadora. Recuerde todo eso en una cinta transportadora. Acá, caer acá, también a través de otra cinta, llega a este sector en donde, si ustedes ven, los gajos largos tienen, ¿no es cierto?, allá al principio, acá se lo pica, es una picadora, como una trituradora. O sea, que el palo largo quedaría así. El palo largo quedaría así. Acá lo tritura. Eso cae juntamente con la hoja verde. El palo y la hoja verde caen también en esta cinta transportadora. Esta cinta transportadora pasa a la primer tambora allá, que sería el primer secado. Acá sería el sapecado de la hoja, o sea, se le quita el 90% a lo mejor más o menos de la hoja, y después se traslada en este sector acá. Vamos allá en la otra punta, ahí pueden bajar por esa escalerita.
señores se encuentra ahí en el fondo. En esta parte cae tanto la hoja como el palito que yo demostré. Pero ¿qué pasa? Acá no hay llama, no hay fuego. Ustedes ven, el tubo es más largo que el primero. Acá nosotros no necesitamos llama, sino necesitamos calor. Y tampoco tiene que haber chispa, porque si hay chispa se prende fuego la hoja y es muy peligroso. Entonces, el recorrido que queda calor allá, por la chispa, puede estar por el camino. O sea, no hay chispa allá en el fondo. Bien. Entonces aquí está tanto la hoja verde como el palo. Hace todo el recorrido. Perdón. Esto no se maneja, o sea, el fuego esto no se maneja con leña electro, sino con chip. Este chip puede ser, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de madera. A eso es lo que denominamos chip. ¿Eso es para este horno, digamos? Esto es para este horno. El otro no, el otro es la leña. Y el otro es la leña. Pero también se puede manejar haciendo con chip. El chile se lo compran. El chile lo compran, no se puede hacer. Hay otro sistema que funciona con chip también. O sea, que dejaron la leña con el chip. Claro. En este sector cae, vamos a decir, la hoja seca juntamente con el palillo ya, ¿no es cierto?, cortado. Si ustedes ven, acá apenas ustedes ven una pequeña boca que está abierta. ¿Ven? En este sector funciona lo mismo que aquello, que con una paleta, pero tiene doble fondo. Por un lado cae el palo y por el otro lado la hoja. Lo que es hoja, que acá la hoja se seca primero que el palo, porque el palo generalmente tarda más secarse, queda más húmedo. Entonces la hoja cae en este sector, pasa por esta Cinta. por esta cinta acá, y después, ¿no es cierto?, se va más adelante, que les voy a mostrar, que vendría a ser la parte de las zarandas. Acá cae solamente los palos, el palo vuelve a pasar a través de esa segunda tambora para completar el secado. O sea, que acá se separa hoja y palo. Acá, aquí queda la hoja y acá, ¿no es cierto?, el palo. Acá, en esta tambora acá es hoja y palo, pero en esta acá es solamente palo. ¿Cuánto tarda más en secar? ¿Cuánto tarda más en secar? Y claro, porque es más grueso. Fíjate, mirá. Bueno, puede comparar, ¿no es cierto?, una hoja, por más que pase en el fuego, o sea, no hay forma, ¿no es cierto?, de que esto quede seco. Entonces sí o sí tiene que pasar a un segundo secado. Este sistema se llama rotativo, porque hay otro sistema también, que sea el salpicado de la hierba. Hay otro sistema barbacoa, después sistema como es por cinta. Hay tanto la hoja como el palito, pero entero, sin ser picado, pasa sobre un conducto con una cinta similar a la que ustedes vieron al principio. Recorre 15 o 20 metros para allá, pero siempre abajo con fuego, o sea, con calor más que con fuego. Llegan a una punta, retroceden y ahí completan el secado de pero es otro sistema, ¿Cómo se llama el otro sistema? Y sería rotativo. Sistema, Por la duda.
algo en la boca. Bueno, aquí lo que es la parte de hoja pasa por esto. Lo que es hoja. Lo que es palo, porque ahí el palo vuelve a caer en esta cinta transportadora y vuelve a ser picado acá de nuevo. Vuelve a ser picado nomás acá. Entonces acá pasa la hoja y por acá pasa el palo. Y se van una zaranda. Esa zaranda tiene una cierta separación para evitar la cantidad de palo que pueda tener la hierba después cuando se muele. Porque vieron que cuando toma mate uno dice tiene mucho palo, el otro es muy suave, el otro... Entonces, según Alerín, hay una cierta medida de palo que debe estar en la hierba canchada. Esto que yo bajé acá, que ustedes ven acá, esto es un imán. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este imán? Este imán, lo que pasa es que cuando viene de allá, algunos pierden la tijera, otros pierden el serrucho, otros pierden la malla del reloj, vienen en un camión, es decir, hay pedazos de hierro, ¿entendés? Y ese hierro que cae acá, antes de caer acá, porque acá hay una cuchilla, tiene que pasar ahí por ese imán y entonces queda adherido a ese imán ahí. Es un imán permanente. Para eso está ahí. Por ahí, algunos por ahí van a decir, bueno, mirá, la hierba acá hay unos cositos así, unos polvitos así de hierro. Pero a veces sí que va a ser normal, porque la misma tierra colorada, la misma tierra contiene hierro. Porque acá también, viste, muchos dijeron, bueno, se notaba así, viste, un poquito de hierro. Puede ser que pasó por acá, pero es muy difícil que pase lo que es hierro porque él va a quedar adherido acá. Lo que no es hierro puede ser, sí, eso va a pasar de largo. Pero lo que fuese, ¿no es cierto?, en parte de hierro queda todo acá. Sobre esta, acá que lo pica, ¿no es cierto?, el segundo paso del primero allá. Entonces por acá va a pasar la hoja y por acá va a pasar, ¿no es cierto?, el palo. Por eso están las dos tamboras. La primera es para el secado de la hoja y secado del palo. Y esta segunda acá es solamente para el secado del palo. Por eso quedan separados acá. Bueno. Hola. ¿Cómo le va? Estamos todos. Tanto el palo como la hoja seca que viene de aquel sector caen, ¿no es cierto?, en esta zaranda. Aquí se separa o el palo que es más grueso con el palo que está admitido. En estas dos tolvas, aquí ya cae la hierba canchada, ya seca. Esto cae, ¿no es cierto?, en esta bolsa. El palo que no corresponde por la medida de grosor queda separado, ¿no es cierto?, en otra bolsa. Acá se ve que hay... Cansábamos el uno del otro. Los palos no permitidos. Este ¿Puedo sería llevar el palo uno? no permitido. Ese palo sería no permitido. Este puedo Pero llevar ¿qué uno. sucede? ¿Qué sucede con esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Eh? Se vende, se vende. Se vende. Decoración. Lo muelen, el molino, lo muelen y lo dejan como tipo polvo. Y le agrega, ¿no es cierto?, a la tierra molida. ¿Qué le va a hacer ponerle esta cantidad de acá? ¿Qué le va a hacer cuando le voy a ponerle en ese montón de hierro? Nada. Nada. Entonces, para no perder, el molino esto te muele, ¿no es cierto?, polvo. Por eso por ahí ustedes en unos paquetes de hielo van a notar con mucho polvo y otros no. Y sería esto acá. Traer, bueno, sería acá. Sí. Este sería ya la hierba, ¿no es cierto?, que sale. Ya sin los palos no permitidos. Sí.
A esto lo que nosotros le llamamos, se le dice la hierba canchada, la hierba canchada. Esto es lo que se le llama, ¿no es cierto?, la hierba canchada. ¿Pueden agarrar? Ustedes lo pueden agarrar. Este sería, ¿no es cierto?, la medida de los palos que está permitido por el IRIN. Qué rico aroma. Esta hierba canchada acá no se mueve enseguida. Esto tiene que tener estacionamiento. Este le falta estacionamiento porque esto es lo que recién sale. Esto tiene que ir en un depósito, tiene que quedar como mínimo 9 meses mínimo, para recién entrar al molino, ¿entendés? Y en envasado. Ahora, el proceso también de estacionamiento, hay dos procesos. Uno es el proceso natural, que esto, así como está, la bolsa se lo depositan, vamos a decir, en un depósito, que no tenga mucha humedad. 9 meses. Y esto va tomando color, no queda con este color verde. ¿Habíamos tenido alguna canchada, viste, que ya esté estacionado? No. Y bueno. Y después está el otro sistema, que es, ¿no es cierto?, el estacionamiento por cámara. ¿Qué es el estacionamiento por cámara? Lo pone también en un depósito así, se lo manda calor y con un elemento que es azul. Esto lo estacionaban. Acá ustedes pueden ver el color de la estacionada. Claro, a medida que va pasando el tiempo, esto va cambiando de color. Después se va tornando, viste, como un amarillento o un marrón clarito. Vamos a llevar la tierra. Acá le digo que yo no tomo mate. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser? Pero es así. Yo no me acostumbré porque ¿cómo puedo decir? Mis padres fueron inmigrantes europeos. Son de la zona, ¿no es cierto?, del norte de Italia. Norte de la parte de montaña. Y no estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a tomar mate y ni se acostumbraron. Mi tío llegó acá en 1927 y acá en Campo Ramón. Y en 1925 llegó, ¿no es cierto?, a la Argentina. Mi papá llegó en 1948 y mi mamá en 1950. Se casaron, uno se fue para un lado, otro para el otro. Algunos mayores acá tienen que conocer, ¿no es cierto?, el sistema que se casaban por poder. Bueno, así fue el tema. Y entonces igual yo no me puedo acostumbrar. Hice servicio militar y todo, pero no me puedo acostumbrar al mate. Pero si a la bañacauda, ¿no? Y muchos me dijeron que la hierba que está, vamos a decir, estacionada por cámara le produce acidez o le produce dolor de estómago. Y acá nosotros recibimos, ¿no es cierto?, varias informaciones, ¿viste?, donde nosotros entregamos hierba que había personas que no tomaban más mate. Y después, ¿no es cierto?, por ese tema, ¿no es cierto?, entre compinches, y esa hierba que, bueno, no sé, viene allá de visión. Tomó y terminó el problema, ¿no es cierto?, y siguió tomando mate. Yo no sé si eso es cierto o no. Aplauso para Grapia Milenaria. Pero hay varias hierbas que llevan la marca estacionamiento natural. Sí, te dicen estacionamiento natural, pero es un estacionamiento natural, pero es forzado. Eso entre 45 o 60 días vos tenés, ¿no es cierto?, la hierba estacionada con este color. Pero la de ustedes los 9 meses. No necesitamos 9 meses. Perfecto. Eso es lo que pasa. Muy bien. Excelente la exposición. Excelente. Aplauso para Antonio. ¿Podemos ir a comer? Esa es la pregunta. Bueno. Acá vamos al empaquetador un revuelto y la damos. Acá nosotros ahora estamos en el proceso de tener nuestro propio molino, porque lo que ustedes ven allá, de eso se manda. Entonces por ahí